Entonces, fíjense que es muy importante nosotros tener ese tipo de charlas porque nos ayuda a comprender un poquito las cuestiones técnicas, ¿verdad? Que nos publican en las redes sociales los entes a los que yo considero que se deben consultar aquí en Guatemala, como lo son Conred e Insibum, y algunos otros entes científicos internacionales, como lo es la NOAA, que es un centro especializado de la parte ambiental que tienen en Estados Unidos, ¿verdad? Y la NOAA tiene una parte especializada que es el Centro de Huracanes Nacional, que es de donde Insibume saca mucha información para podernos aportar hacia nuestra información regular diaria, ¿verdad? Pero muchas veces lo que pasa es, nos publican una información y entonces nos quedamos con más dudas y con más preguntas que con respuestas, porque luego decimos nosotros, ¿eso qué significa para mí? ¿Qué significa que sea el niño? ¿Qué significa que sea la niña? ¿Qué significa que haya variabilidad climática? Entonces, esta charla obviamente es para explicar todo esto, pero a un nivel de comprensión para todo público. Yo no soy climatólogo, no soy meteorólogo. Hay expertos específicos en estos temas que podrán explicar estos fenómenos de manera más técnica y específica, que están en INSIBUME, que están en CONRED, que están en otras instituciones y se especializan en esto, pero sí tenemos un conocimiento general de esta temática que vamos a trasladar a ustedes el día de hoy. Esperamos que sea de mucha utilidad, que lo puedan comprender y cualquier cosa que queden con dudas al final vamos a resolverlas. Y recuerden, esto es una información generalizada que nos va a servir para tener un contexto para poder entender lo que nos publican los entes científicos como el CIBUM y CONRED. Pero para hablar de la variabilidad climática del niño y la niña en Guatemala, necesitamos entender qué es el clima. Y el clima, pues, se refiere al estado más frecuente de la atmósfera en su interacción con los océanos, las capas de hielo y nieve, los continentes y la vida en el planeta. Es decir, nuestro clima, lo que nosotros sentimos o percibimos como está frío, está caliente el clima, o está lloviendo, o hay otras situaciones que pasan de granizo, todo eso es una interacción a nivel global que a veces se puede representar en distintas formas a nivel local. Es decir, hay muchas veces que aquí en Guatemala está lloviendo en la zona 10 y en Villanueva está despejado. Esos son microclimas, pero el clima es una situación global y a veces, bueno, no a veces, sino es una situación mundial que a veces afecta directamente a áreas de manera distintas. Es decir, cuando tenemos un fenómeno afectando aquí en Centroamérica, probablemente en Norteamérica y Sudamérica estén experimentando otro tipo de fenómenos y no digamos así en otros continentes como África, Asia, Europa. Entonces podemos estar experimentando distintos efectos de la variabilidad climática mundial, ¿verdad? ¿Qué variables climáticas son las que nos llaman la atención normalmente y evaluamos normalmente? Son temperatura atmosférica, el viento cercano a la superficie de la Tierra, porque tenemos que entender que lo que nosotros percibimos es el viento que está en nuestro estrato donde nosotros vivimos, pero hay diferentes fases de viento que están en la atmósfera, la precipitación, la humedad, el tipo y cantidad de nubes y la radiación solar. Es decir, todas esas variables nos interesan medirlas porque son lo que genera toda la variabilidad climática que nosotros experimentamos. Por ejemplo, si la temperatura atmosférica está muy alta, nosotros experimentamos ciertas situaciones en nuestro ambiente, probablemente pueda haber evaporación, esa evaporación en la tarde se puede condensar en nubes y puede haber una lluvia de condensación, ¿verdad? Que son las lluvias que se dan cuando todavía no ha empezado la temporada lluviosa. Pero también tenemos otros fenómenos que nos interesan, como la precipitación, por ejemplo, cuántos milímetros de lluvia cae, cuánto necesitamos para que nuestras plantaciones estén bien, cuánto nos puede afectar, cuánto puede infiltrar la tierra, por ejemplo. La humedad es otra cosa muy importante para nosotros porque a veces hay cierta cantidad de grados de calor, que eso se mide en grados Celsius o Fahrenheit, pero digamos estamos a 38 grados Celsius, pero con una sensación de 40 grados. No sé si lo han visto en alguna publicación así, pero eso es por la humedad. La humedad de nuestro ambiente nos hace tener una percepción diferente de la temperatura, entonces es muy importante considerarla también.
Y el tipo y cantidad de nubes también es muy importante. Hay diferentes tipos de nubes, como los nimbus, otras nubes de otro tipo de formaciones que pueden generar eventos distintos, desde lluvias normales hasta tormentas eléctricas que pueden desencadenar en tormentas como huracanes o tornados. Y la radiación solar, que es básica para nosotros, para la vida en la Tierra, ¿verdad? La radiación solar nos afecta diferente a diferentes estratos del mundo porque recordemos que el mundo está inclinado y recibimos la radiación solar de diferentes maneras, lo que genera climas distintos en distintos lugares de la Tierra, ¿verdad? Esta, es, esta como teoría es importante que ustedes la tengan antes de pasar a los temas porque vamos a hablar de estas variables climáticas a lo largo de la presentación. Pero es importante también hablar del clima en Guatemala y es interesante poderles mencionar que, por ejemplo, en Guatemala no se marcan las estaciones. Nosotros estamos cerca del trópico, en el istmo que nosotros habitamos pues, de Centroamérica. Entonces, por la cantidad de luz solar a la que estamos expuestos, eso no permite que se marquen las estaciones tan fácilmente. Obviamente, como les digo, hay otros fenómenos que climatólogos y meteorólogos pueden explicar a más detalle, pero esto es básico. Básicamente es por la posición que nosotros tenemos y la cantidad de radiación solar que recibimos, lo que no permite que se marquen las estaciones en nuestro país. Entonces nosotros tenemos solo temporada seca y temporada lluviosa. Y esas temporadas duran específicamente cuando es tiempo normal, por así decirlo, porque ahí hablamos de la variabilidad climática, ¿verdad? Que la temporada seca es de noviembre a abril y la temporada de lluvias es de mayo a octubre. Eso no quiere decir que no podamos experimentar lluvias o eventualidades hidrometeorológicas en otras temporalidades, ¿verdad? Recordemos que puede haber lluvias por convección, se le llama, que es cuando hay mucho calor y se evapora, bueno, cuando el agua que está en el ambiente se evapora, genera nubes y puede llover violentamente por 1 o 2 horas, y luego pasamos 3 días sin lluvia o 2 semanas sin lluvia, que son las lluvias que nos estuvieron afectando hace unos meses, ¿verdad? Porque estábamos en el efecto del niño, que ya lo vamos a explicar, pero quiere decir que puede haber lluvias fuera de temporada, pero cuando se regulariza la temporada de lluvias como la que estamos ya ingresando en este momento, pues entonces ya llueve más constantemente y es normal que sea de mayo a octubre. Sin embargo, los últimos años hemos tenido tormentas todavía en noviembre. Es ahí donde el tema del cambio climático, la variabilidad climática, como me gusta a mí llamarla, porque cambio tendrían ustedes que tener una serie de datos de decir, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo considere que es cambio, verdad? ¿20 años, 50 años, 100 años, 1000 años? Eso no se ha definido. Para mientras, creo que el término correcto es variabilidad climática y esa variabilidad que está siendo afectada no solo por el consumo de combustibles fósiles de los seres humanos y otras actividades que generan contaminación, sino también por factores ambientales, volcánicos y eh, otras cuestiones astrológicas, ¿verdad? Eh, pues varía un poquito los meses en los que nosotros experimentamos estas temporalidades. Y también dentro de nuestra temporalidad normal, de nuevo entre comillas, ¿verdad? Existe una canícula, y todo esto son datos del INSIBUMA, ¿verdad? A quien se le da el crédito por los datos, que existe una canícula que se puede dar entre los meses de julio y agosto. No de julio a agosto, sino de julio y agosto. Y esa canícula va a ser de 2, 3, 4 semanas, tal vez los 2 meses, pero va a estar influenciada por los fenómenos que estamos experimentando a nivel mundial, como lo son el niño y la niña también. Entonces, la variabilidad climática y el cambio climático son dos términos que nosotros utilizamos muchísimo en estas temáticas del niño y la niña, ¿verdad? No tenemos por evidencias que el niño y la niña sean dos fenómenos naturales que se desencadenan por la variabilidad o el cambio climático. Es decir, la teoría dice que el niño y la niña va a existir sin seres humanos o con seres humanos en la Tierra, porque es un fenómeno natural que se da a través de diferentes aspectos atmosféricos y terrestres y de radiación solar que afecta a la Tierra en un momento, ¿verdad? Pero como les digo, para nosotros en CDCID y para mí personalmente, el término variabilidad climática es algo que se apega más a lo que sucede en la Tierra, porque es una fluctuación de las condiciones predominantes. Y el cambio climático es la modificación permanente de las condiciones predominantes. Es decir,
que pase un año caliente y que todos los años de ahora sean calientes o calurosos todo durante unos 20 años, podríamos empezar a pensar que puede ser un cambio como tal. Pero recordemos que 20 años para nosotros en nuestra temporalidad de vida puede ser un tiempo largo, pero para la Tierra, para todo lo que lleva a la Tierra a existir, 20 años no es nada, ¿verdad? Entonces, eh, yo mencionaba hace unos días, porque hemos estudiado para darles esta charla y para preparárselas con mucho cariño y mucho esfuerzo, que la última vez que la Tierra estuvo congelada fue hace 12.000 años. Ya existía el ser humano, faltaba que evolucionáramos un poquito más a lo que somos hoy en día, pero hace 12.000 años la Tierra estaba completamente congelada. Y se recuerdan de esos términos del estrecho de Bering, y cuando estaba congelado el estrecho de Bering, la gente emigró. Pues imagínense, 12.000 años parece muchísimo, pero para la edad terrestre eso es un segundo para nosotros. Entonces, esas escalas de tiempo a veces es un poquito difícil comprenderlas, ¿verdad? Pero entonces, ya pasando a lo específico de la charla, tenemos que hablar por lo que nos está ocurriendo actualmente de las lluvias, qué son estos fenómenos del niño y la niña, a qué se refieren estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, estos son los componentes oceánicos de algo que se llama el ENUS, que es la oscilación del sur y que corresponde a la previsión de cada cierto tiempo de aguas cálidas del niño o aguas frías la niña. Y esto es un sistema mundial y que se afecta globalmente a la Tierra. Nosotros, pues obviamente estamos acostumbrados a solo pensar cuál es el efecto sobre Guatemala, porque es el país donde vivimos, y si viviríamos en Perú, o en Bangladesh o en Rusia, pues estaríamos pensando en los efectos de nuestro país, pero tenemos que entender que esto es algo global, es algo que pasa en todo el mundo y que cuando el niño y la niña están en su periodo de afectación, tiene consecuencias diferentes para el Océano Pacífico y para el Océano Atlántico. Para las costas de diferentes países tiene fenómenos distintos. Entonces, eso de que cuando es niño es más seco y cuando es niña llueve más, todo depende, ¿verdad? Todo depende de dónde estemos nosotros en la Tierra en ese momento. ¿Por qué se llama así? Mucha gente, y esto es para desmitificar también la plática que tenemos hoy, la charla que nosotros tenemos preparados, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que se llama niño porque llueve menos y entonces como la niña llora más y son cosas que se han hablado, pero no es tanto por ahí por lo que va el nombre. Y realmente a veces los hombres somos más llorones inclusive, entonces no es algo que va acorde, ¿verdad? Las mujeres siento yo que tienen mucho más fuerte ese umbral del dolor que el hombre, entonces, pero no es por eso que se le dio el nombre. Se le dio ese nombre porque en el siglo XVII, cuando había pescadores en el área de lo que nosotros conocemos como Perú, eh, esa es una zona muy pesquera y entonces los pescadores se dan cuenta que en ciertos momentos del año el agua a las costas de Perú llegaba más cálida que en otros periodos. Y cuando empezaron a darse cuenta de esto fue en meses de diciembre y se repetía ahí por septiembre, noviembre, diciembre. Entonces ellos dijeron, este fenómeno pasa en esas fechas. Y le pusieron el niño porque se dieron cuenta en diciembre y en diciembre pues se celebra el nacimiento del niño Jesús en la religión cristiana y pues ellos le pusieron ese nombre en honor al nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Pero la explicación científica no es religiosa, es científica, pero ellos le pusieron ese nombre. Y como la niña es todo lo contrario al niño, como el fenómeno contrario al niño, le pusieron ese nombre, ¿verdad? Y eso lo vamos a poder explicar un poquito mejor con las gráficas que tenemos preparados para ustedes. Entonces, el niño y la niña son dos mitades de un fenómeno generalizado, que es el niño oscilación del sur o ENSO o ENOS por sus siglas en español o en inglés. ENOS en español y lo van a encontrar en algunos documentos como ENSO porque está en inglés, que sería el niño South Oscillation. Entonces, esto está compuesto de tres fases, la fase neutral, la fase niño y la fase niña. Hace unos meses teníamos niño aquí en Guatemala, ahorita estamos transicionando de niño a niña. Entonces podemos transicionar de niño a fase neutral, de fase neutral a niña, de niño a niña directamente o de niña a niño directamente. Esto son tres aspectos específicos, las dos mitades son fase niño y niña, pero podemos transicionar de una a otra según lo que tenemos investigado hasta el momento. Recordemos que esto tiene apenas
unos añitos. Si hace 12.000 años estuvo congelada la Tierra, esto pues está estudiado desde hace muy poco, porque es- estos dos meteorólogos que tenemos aquí, climatólogos y meteorólogos que tenemos a la derecha, que son Hilbert Walker y Jacob Bernes, fueron los primeros que empezaron ya a estudiar estos fenómenos que los pescadores de Perú se dieron cuenta en el siglo XVII, y en 1904 Hilbert Walker dijo, miren, yo quiero averiguar de lo que pasa en Asia, porque hay temporadas de sequía tan fuertes, porque hay incendios forestales en esas costas de Asia tan violentos, y se dio cuenta que en las costas de Asia en algún momento del año, que son estas costas que están aquí, eh, había un fenómeno de alta presión que aumentaba muy violentamente, y eso estaba relacionado con esos aspectos de los incendios forestales y la sequía. Entonces, él empezó a relacionar esto y le llamó oscilación del sur, porque mientras en Asia había alta presión muy violenta, en la parte de América la presión bajaba, ¿verdad? Y así oscilaba. Entonces, por eso le puso oscilación del sur. Y el primer modelo en 1960 de esta oscilación del sur fue creado por Jacob Berknes, que tal vez no estoy pronunciando bien el nombre, pero es que es un nombre extranjero, pero fue quien creó el primer modelo del niño oscilación del sur. Entonces, todo lo que conocemos nosotros de este fenómeno, ellos fueron los primeros que empezaron a estudiarlo ya formalmente, aunque los pescadores de Perú en el siglo XVII fueron quienes evidenciaron por pura visibilidad y contacto con el agua que había un fenómeno pasando ahí. Entonces, ¿pero qué es todo esto? ¿Por qué sucede? En el sistema de viento mundial, nosotros tenemos unos vientos que afectan a todo el mundo, ¿verdad? Todo el globo terrestre, que se llaman los vientos alisios, que soplan normalmente, como en la gráfica se ve, de derecha a izquierda, es decir, hacia el este, ¿verdad? Tenemos norte hacia arriba, sur hacia abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda. Entonces, soplan hacia el este. Entonces, cuando este viento está soplando hacia estas latitudes de la Tierra, tenemos no solo el viento, sino un fenómeno de arrastre de agua marina cálida. El Océano Pacífico normalmente, y al centro de los océanos, el Atlántico también lo tiene eh, agua caliente. ¿Por qué? Por esa afectación de la luz solar que yo les mencionaba, y por estar en el trópico. Tiene más cantidad de luz solar que le está pegando a la Tierra en ese lugar, a decirlo de alguna manera, pero la Tierra recibe más luz solar en esa parte central de la Tierra, y el agua está calientita, pero es el agua superficial, nada más, tal vez algún par de metros, entre 10 metros de agua caliente, tal vez en algún momento, porque es mucha agua. Entonces, la luz solar puede calentar solo una parte de ese estrato de agua marina. Entonces, el agua que está en la superficie está calientita, y estos vientos alisios que soplan de derecha a izquierda en esta gráfica, pero así soplan normalmente en la fase neutra, y cuando es normalidad para la Tierra, arrastra esa cantidad de agua caliente que está en la superficie y la arrastra a las costas de Asia en la fase neutra, ¿verdad? De este fenómeno del niño oscilación del sur, y genera que el agua caliente se encuentre en estos lugares, y a nosotros en las costas del Pacífico de Guatemala nos deja agua fría. ¿Esa agua fría de dónde proviene? Proviene de las partes más profundas del mar, ¿verdad? Cuando el agua caliente es desplazada por el viento, entonces se da esto que se llama surgencia. Y la surgencia es cuando el agua fría surge del fondo del nivel del mar, porque el agua caliente está en la superficie, pues así se comporta el agua fría y caliente, y el aire también frío y caliente así se comporta, caliente siempre arriba, frío abajo, y generan fenómenos de las corrientes marítimas y fenómenos del viento por eso, pero la surgencia se da, y en esa surgencia lo que viene es mucho nutriente que está abajo del- en la parte más baja del mar, que no puede vivir a temperaturas calientes. Entonces, cuando es arrastrada la masa de agua caliente, salen todos esos nutrientes, y en esta etapa es una etapa muy buena para la pesca en estas costas del Pacífico. Y eso es en la fase neutra, ¿verdad? O sea, normalmente nosotros tendríamos que tener agua un poquito más fría en el Pacífico cuando estamos en la fase neutra, ¿verdad? ¿Qué es el niño?
El niño es cuando estos vientos alisios se debilitan y a veces hasta inclusive empiezan a soplar los vientos o a correr los vientos hacia el otro lado, como ustedes lo ven en la gráfica, y entonces se da el fenómeno a la inversa. Las aguas cálidas viajan hacia nuestras costas del Pacífico y se queda la surgencia en las costas de Asia y Oceanía. Entonces la surgencia se da del lado de ellos y a nosotros nos puede aumentar lluvia en algunas partes como Sudamérica y normalmente en Centroamérica se dan temporadas de sequía. Cuando es al revés, entonces tenemos que eh, Asia podría estar eh, experimentando un poquito más de lluvias, ¿verdad? Y aquí Asia podría estar experimentando un poco más de sequía también y nosotros en Centroamérica por algunos procesos también sequía. ¿Por qué Centroamérica es tan variable y no tenemos una definición de que si es niño hay sequía o llueve más y si es niña llueve menos? Porque somos un istmo y tenemos una consideración diferente a otros continentes, ¿verdad? Imagínense, si ustedes ven Asia, en Asia pues tienen toda la masa continental de Europa y África que los separa un poquito del océano porque tienen otros mares aquí adentro y océanos aquí adentro, pero en todo el fenómeno del niño y de la niña que se arrastre el agua, ellos tienen toda esta masa continental. En cambio, nosotros, si se dan cuenta, somos un istmo que separamos de alguna manera el océano Pacífico y Atlántico solo por un pedacito de tierra que conforma toda la parte del istmo centroamericano. Entonces a nosotros los fenómenos nos afectan de manera distinta, porque cuando hay niños normalmente aquí nosotros tenemos sequía por algunos aspectos eh, climáticos que son interrelacionados con el fenómeno de la oscilación del sur, pero, pero también hemos tenido algunas tormentas que se pueden generar porque el mar se calienta y puede generar tormentas que se desarrollan aquí. Sin embargo, nosotros experimentamos con mucha más fuerza y mucho más comúnmente tormentas del lado del Atlántico, ¿verdad? Mitch, Stan, fueron tormentas que Fifi y algunas otras tormentas han sido generadas, sobre todo las más dañinas en el Océano Atlántico, Eta y Ota, por ejemplo, pero en el Océano Pacífico hemos tenido también algunas otras tormentas como Ágata, que se dieron en tiempos extraños, inclusive porque Ágata, si no estoy mal, fue en mayo, marzo, por ahí. Entonces, puede haber fenómenos que se generen en las costas por parte del niño. Y esto es cuando los vientos alisios se debilitan, como les digo, y pueden soplar inclusive al otro lado. ¿Y por qué la niña se llama niña? Porque es el fenómeno totalmente contrario al fenómeno del niño. En el fenómeno de la niña, estos vientos alisios soplan o se transfieren con mucho más fuerza que cuando es en fase neutra. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nosotros estamos transicionando actualmente del fenómeno del niño que estaba activo y que nos tenía sin lluvias, como ustedes se dieron cuenta, con algunas lluvias muy ocasionales, que son las lluvias convectivas que le digo yo, que esas son las que cuando está caliente el Océano Pacífico, tenemos mucha más presencia de lluvias convectivas normalmente, que son las lluvias que se dan cuando llueve en la tardecita. Si ustedes se dan cuenta que hay calor en la mañana y hay un gran calor y se evapora mucha agua y amanece con bruma y amanece con neblina y en la tarde llueve. Esas son las lluvias convectivas, porque es el proceso de la evaporación lo que las crea. Pero las lluvias que se desencadenan por el efecto de la niña son lluvias que vienen amarradas a que el viento sopla en el océano Atlántico y arrastra la masa de agua caliente que hay en África hacia las costas del Atlántico de Centroamérica y el Caribe. Si se dan cuenta, cuando pasa la niña, que es la temporada que yo les decía, algo parecido a lo neutro, en el Pacífico tienen en Asia la parte más caliente del agua, que también pasa así en la niña. Pero en el Atlántico nosotros tenemos el agua caliente en las costas del Atlántico. Entonces, ahí, en esos fenómenos de la niña, es cuando se han dado tormentas tan importantes para Guatemala como Mitch, Stan, Eta y Ota, ¿verdad? Entonces, esas son temporadas donde se está sucediendo esto o la fase neutra, pero sobre todo en temporadas de transición de niño a niña. Entonces, aquí se da la surgencia enfrente de las costas de África. Para ellos es una muy buena temporada de pesca. Sin embargo, también pueden experimentar en ese momento algunos procesos de sequía en estas partes de África y es cuando empiezan
las temporadas de tormentas más violentas para nosotros en el Atlántico, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? ¿Qué son esos vientos alisios que yo les mencionaba? Entonces, esta es una gráfica que explica cómo son los vientos a nivel global. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que hay vientos polares, calmas subtropicales, calmas tropicales, que son los vientos alisios, y los vientos del oeste y los vientos polares. Es un fenómeno global, pero si lo queremos ver simplificado, para poderlo entender de manera simplificada, sin tener que ser meteorólogos, normalmente nosotros tenemos masas de aire frío que están más cercano a la superficie terrestre que al calentarse se elevan y al calentarse en la atmósfera se van elevando hacia alturas más grandes en la atmósfera, llegan a la parte de arriba y al estar en la atmósfera pues empiezan a enfriarse y bajan de nuevo porque son reemplazadas por masas de aire caliente y eso genera sistemas rotativos. Esos sistemas rotativos generan corrientes de viento. En la parte superior a la línea ecuatorial es lo que nos divide el hemisferio norte y el hemisferio sur, giran hacia la derecha al, a favor de las agujas del reloj y en la parte sur giran de forma contraria a las agujas del reloj. Y estos sistemas que están siendo reemplazados aire caliente en la superficie por aire frío, aire caliente en las partes más altas y aire frío en la superficie, y así en el sur también, generan ciertas cantidades de aire frío que ya no se pueden calentar, que se enfrían a estar con el contacto con el mar y entonces ya no se calientan, ya no pueden subir y entonces corren a lo largo de la línea ecuatorial y eso genera los vientos alisios. Esa es una explicación muy generalizada. Como les digo, un meteorólogo les puede explicar todos los factores que alteran eso, la radiación solar, la presión atmosférica, la cantidad de oxígeno que hay en diferentes capas atmosféricas, pero realmente lo que queremos nosotros es explicar de una manera sencilla por qué existen esos vientos alisios. Cuando estas dinámicas cambian, es cuando se da el efecto del niño. La fase neutral y la fase de la niña es cuando se está dando este fenómeno de manera normal y la fase de la niña es cuando este fenómeno por alguna interacción con todos los aspectos que yo les menciono, aumenta la cantidad de viento que corre porque esto está fortalecido. Y cuando se debilita, inclusive puede girar en contra de las agujas de reloj en la parte norte y a favor de las agujas de reloj en la parte sur, es cuando se da el efecto del niño porque el viento inclusive puede soplar a contrario de lo que normalmente sopla, ¿verdad? Entonces, este efecto de por qué gira las masas de aire así es el efecto Coriolis. Si ustedes, y ese efecto Coriolis se explica muy fácilmente con inodoros, así de chistoso, porque si ustedes echan agua en un inodoro que está en la parte norte de la línea ecuatorial, el agua siempre va a correr hacia las agujas de reloj. Y si ustedes lo hacen en la parte sur, va a correr al contrario de las agujas del reloj. ¿Por qué? Por ese efecto Coriolis, por la ubicación que tenemos con respecto a la línea ecuatorial en la parte del mundo. Entonces, por eso los vientos giran así a nivel mundial. Entonces, esos son los vientos alisios y son lo que genera esos vientos que soplan mundialmente y que arrastran las masas de agua ya sea hacia las costas del Atlántico o hacia las costas del Pacífico, ¿verdad? Ese fenómeno es el que lo arrastra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos debe de interesar a nosotros con este fenómeno del niño y de la niña? Nos debe interesar porque genera ciertas condiciones climatológicas que se prestan para la aparición de tormentas, huracanes, sequías que nos pueden dañar. Entonces, no es tan importante que sepamos si estamos de niño o niña, sino cómo nos afecta estar en niño o niña en el área específica donde estamos en el país. Entonces, por ejemplo, en en 1998, cuando hubo un niño bastante fortalecido, tuvimos problemas a nivel mundial y consecuencias humanas aquí en Guatemala tuvimos, aquí es 23,000, perdón, alrededor de 23,000 personas fallecidas por los efectos generados a partir del fenómeno del niño que transicionó a una niña en esa temporalidad justo de 1998 a 1999, como está pasando ahora. Esto no se los digo para asustarlos, sino para que estemos conscientes de lo que estamos nosotros experimentando actualmente a nivel mundial.
es es un fenómeno parecido al de 1998, pero no es igual, porque niño hay niño fuerte, hay niño debilitado, hay niño medio. Ustedes lo van a ver en una gráfica más adelante que genera el INSIBUME, que hay niños un poquito más fuertes, hay niñas un poquito más fuertes, y durante los años diferentes en que se dan, hay débiles también, hay moderados. Entonces, la cantidad de tormentas o de fenómenos hidrometeorológicos que se pueden generar van también eh, relacionados a esa fortaleza de los fenómenos del niño y la niña, y también relacionados a otros aspectos climatológicos, atmosféricos e inclusive de nuestro universo que están pasando, porque la actividad solar también incide mucho en esto, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, hace unos meses estábamos experimentando un gran calor, estábamos en un niño bastante fortalecido, pero ahorita estamos en un periodo de transición de niño a niña que está generando toda esta temporalidad de lluvias que nosotros estamos experimentando. Es el inicio de nuestra temporada de lluvias y es el inicio también de la transición de niño a niña. Y esta transición no es de la noche a la mañana, esta transición se viene dando de hace meses, ¿verdad? Entonces, las consecuencias económicas en ese año de fenómenos hidrometeorológicos relacionados al niño fue de entre 160 a 180 mil millones en daños. Eso a nivel global, ¿verdad? Porque nosotros ahí ya relacionamos lo que pasó aquí en Centroamérica con el Mitch, pero hay otras tormentas que se dieron en esos momentos, pero todo el daño sumado dio más o menos esa cantidad, ¿verdad? Y nosotros perdimos una gran cantidad de producto bruto del país porque se pierden cultivos, se inundan terrenos, y son de maneras extensivas, ¿verdad? O sea, no es una porción pequeña, no es solo una comunidad, sino que experimentamos en ese niño una temporalidad lluviosa que causó estragos. Yo creo que mucha gente que vivimos al Mitch, pues nos recordamos de alguna manera de cómo va afectando este fenómeno del niño y la niña a los países y sobre todo Guatemala, que es donde nosotros vivimos. Comparándolo con otros eventos de desastre que han ocurrido a nivel mundial que fueron muy conocidos por el gran nivel de daño que generaron. Tenemos el tsunami de 2004 que generó 9.4 mil millones en daños, pero miren, no llega casi ni al 10% del daño que generó el efecto del niño alrededor del nivel global en una emergencia tan grande como la que fue el tsunami. Y se parece mucho a los aproximadamente calculados 150 mil millones de años de uno de los peores huracanes de la época moderna, que es Katrina, que afectó el área de Estados Unidos, del Pacífico y en la parte del Caribe, que fueron pérdidas de 150 mil millones de años. Entonces, ustedes pueden ver que a partir del niño, pues se puede perder también mucha cantidad de dinero, pero como les digo, esto es para que ustedes vean que la información es importante, porque estamos en riesgo de todos estos daños que nos generó en ese momento y que nosotros cuando tenemos periodos de transición como el que estamos experimentando ahorita, tenemos que estar preparados y enterados, porque la información y la preparación incide mucho en que estas cantidades económicas no se den y que estas cantidades de pérdida de vida, que aquí son 23 mil, les repito, no 23, eh, no se den también, porque procesos de evacuación se pueden dar con tiempo, entonces evitar, primero, salvaguardar la vida de las personas. Y si podemos tomar acciones a nivel país para disminuir esas pérdidas monetarias, pues también lo podemos hacer con los pronósticos que tiene INSIBUME, con RED y todas las instituciones que se encargan de esta temática. Pero esta temporalidad de fenómeno del niño pues tiene también ya varios estudios realizados en lo que dura más o menos. Lo que sí hemos podido observar que es que en condiciones normales, porque en condiciones de normalidad de niño y niña, como les digo, pueden estar afectados por otro tipo de actividades, inclusive volcánica. Hay volcanes que a nivel del mar hacen erupción, están dentro del mar, generan mucho vapor de agua y esto puede incidir en que los fenómenos se presentan de forma más violenta, además de lo que nosotros hacemos como el consumo de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, pero no somos los únicos que generamos eso. Volcanes que hacen erupción, como el volcán de Fuego, volcanes gigantescos que se encuentran en otros países, como en Islandia, en todas esas partes europeas donde hay volcanes enormes que entran en erupción, pueden generar gases que producen el efecto invernadero también
y estos volcanes que están debajo de la superficie del mar, al hacer erupción, calientan masas de agua que pueden generar vapor de agua que también puede incidir en estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, en condiciones normales, se ha medido que estos efectos pueden durar, tanto niño y niña, entre 9 a 12 meses. Es decir, puede durar un año completo. E inclusive cuando no hay condiciones normales puede durar más tiempo, ¿verdad? Antes de pasar ya sea a transición de niño a niña, de niña a niño o a la fase neutra. Lo que no sabemos todavía con exactitud, que tenemos ya un poco de modelos realizados como raza humana, pero lo que no tenemos con exactitud es cada cuánto pasa, cada cuánto hay niño, cada cuánto hay niña, cada cuánto hay fase neutral. Tenemos una estimación que puede ser en un intervalo de tiempo entre 2 a 7 años, pero eso puede ser que pase en 2 años, en 3, en 6 o en 7 o en más, ¿verdad? La estimación es que de 2 a 7 años hay cambios, ¿verdad? Hay transiciones y que estos fenómenos de niño y niña duran de 9 a 12 meses antes de entrar a fase neutra, pero recuerden que esa fase neutra es una fase que existe, entonces esa fase neutra nosotros tenemos la mayoría de calor en la parte central del Pacífico, o sea, no está afectando totalmente ninguna costa, pero sí la lluvia se dirige más hacia la parte de Asia en esos momentos y tenemos más lluvia por la parte del Atlántico cuando hay fase neutra, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nosotros también podemos observar de los comportamientos de las tormentas que nos afectan? Si es entre 2 a 7 años, nosotros hacemos una simple correlación solo visual, podemos ver que Mitch en 1998 pasa a Stan a 2005 en 7 años, de 2 a 7 años, ¿verdad? Luego pasa de Stan a Agatha a 2010. Estamos todavía en esa frecuencia de 2 a 7 años. Que tenemos en el 2015 lluvias fuera de lo normal que dan paso al deslizamiento del Cambrai, por ejemplo, que son otros 5 años. Miren, está dentro del intervalo de los 2 a 7 años. Y que tenemos luego ETA y OTA en 2020 que también está en ese intervalo de 2 a 7 años. Entonces, ahí podemos empezar a observar un comportamiento. Es de eso de donde los meteorólogos, pero ya con más datos, no solo visual, sino observando el comportamiento de la masa caliente en el mar, de la evaporación, de la precipitación, de los vientos alisios, de los fenómenos atmosféricos generalizados a nivel mundial, que empiezan a relacionar y dicen, ah, bueno, esto es cíclico, pasa cada cierto tiempo, ¿verdad? De ahí se extrae eso. No es solo, ah, es que como yo miro que hay nicha y están, no. Ellos, esto es una comparativa muy visual, pero que es interesante y que genera dudas. Y uno dice, ah, sí, ¿verdad? Aquí 7, hay 5, otros 5, otros 5, sí, más o menos va cuadrando. Pero ellos están haciendo modelos todos los años, están afinando esos modelos con sus datos, entonces, y es difícil, no es fácil para los meteorólogos tener esos modelos porque necesitan datos de mucho tiempo para decir, es decir, si varía cada 5 años, datos de 5 años no les sirven nada más. Tienen que tener datos por lo menos de 50, 100 años para decir, ah, miren el comportamiento en estos 100 años, si es cada 5, cada 10, cada 20. Pero podemos estar en un dato fuera de lo que estamos midiendo. ¿Y qué tal si se repite más fuerte cada 50 años? Es como eh, lo que nosotros hemos visto en algunos análisis sísmicos que se hacen, ¿verdad? El tsunami de Japón se generó con un sismo que ellos no tenían calculado, pero cuando evaluaron las capas de tierra, se dieron cuenta que en periodos de retorno, es decir, en periodos de tiempo más extensos, ellos sufren terremotos más fuertes, pero que no van a suceder cada 2 años, van a suceder cada 100, cada 150 años. Aquí también se necesitan esos datos para ver qué pasa con el niño y la niña. Tal vez es parte de un fenómeno todavía más grande que no conocemos, pero que no tenemos los datos por el momento para poder evaluarlo. Es por eso que instituciones como el INSIGUME son tan importantes, porque ellos son los que recaban esos datos y por eso tenemos que fortalecer como nación esas instituciones, a los centros de estudio, a todas las unidades que se dediquen a hacer modelos de predicción, ya sea climáticos o deslizamientos, tenemos que fortalecerlos porque con esos datos es con los que se puede tomar decisiones. Porque me dicen, mire, ¿y a mí de qué me sirve saber si es cada 2 o 7 años? Pues tal vez si no se dedica a los cultivos no le sirve mucho, pero ¿qué tal si se dedica a los cultivos? ¿Qué tal si es un país que su
principal ingreso es el cultivo. ¿Qué país es así? Guatemala, ¿verdad? Entonces, saber cada cuánto tiempo cambian los fenómenos nos sirven para planificar. Miren, este año vamos a sembrar antes para cosechar antes, porque este año va a llover un poquito antes también. Entonces no queremos esa cantidad de agua sobre nuestros cultivos. O este año vamos a tener sequía, entonces vamos a cosechar en otra temporalidad, por lo tanto vamos a sembrar en otra temporalidad para poder tener nuestros cultivos siempre con disponibilidad de agua para riego. Sí es importante entonces, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si la sequía se extiende? Perdemos esos recursos que luego nos afectan a nosotros. Y ahora también tenemos los temas de cosecha de agua, que vamos a cosechar agua para ciertas épocas, vamos a tener agua guardadita ahí para de repente en el momento cuando ya no tengamos precipitación, como ha pasado en Monterrey, por ejemplo. En Monterrey ahorita está llegando la tormenta Alberto, que eso le agradezco mucho a la licenciada Marisabel porque se mantiene al pendiente de eso aquí en el CEDECID y me mandó un video hoy en la mañana donde mm, una persona decía, miren, ya está lloviendo, gracias a Dios, ya se llevó como 3 puentes, ya se llevó el camino, pero ya nos cayó agua aquí, ¿verdad? Porque tenían déficit de agua, no tenían agua ni para consumo humano. Entonces, imagínense, saber estas temporalidades es muy importante porque nos permite saber cuándo tenemos que guardar, cuándo tenemos que cosechar, cuándo tenemos que sembrar. Para eso es súper importante. Entonces, esto tenemos una cuestión de eh, situaciones como huracanes que pueden empezar a afectarnos de manera distinta a diferentes temporalidades. Entonces, por ejemplo, en este momento que nosotros estamos haciendo la transición de niño a niña, empezamos a ver que el clima cambió. En estos últimos 5 días hemos estado experimentando lluvias muy fuertes que han afectado algunas zonas más que otras y en otras nos han dado agua que sirve para la recarga hídrica, pero también genera daños en otros lugares como lo que está pasando en El Progreso, donde muchas comunidades están sufriendo por las inundaciones y están perdiendo sus cultivos. Si ellos tuvieran la información, podrían sembrar y cosechar en etapas distintas, lo que incidiría que ellos perderían menos del recurso de vida que utilizan para sobrevivir, por lo tanto, habría menos daño para nuestras poblaciones. Es decir, esta información sí salva vidas. Saber cuándo va a pasar algo, cuándo no, cuándo va a haber sequía, salva muchas vidas. ¿Por qué? Porque no pensemos solo en que alguien se lo puede llevar arrastrado a la corriente, que lamentablemente sucede porque suceden las inundaciones súbitas o a veces no se tiene la información y la gente por tratar de llegar a sus trabajos, y aquí es donde yo les digo, hay que ser muy empáticos porque cuando ustedes ven atravesarse un carro, una corriente, sí, hay quienes pueden hacerlo por imprudencia, pero hay otras personas que no tienen la ventaja de tener un permiso en un trabajo o que tienen que llegar porque ellos son personas que cosechan en algún lugar y dicen, si no voy, si no trato de salvar mi cultivo ahorita, lo pierdo todo, entonces se arriesgan y entonces pasan esos desastres, pero no es solo porque sean imprudentes, es porque a veces uno no toma en cuenta que tienen otras necesidades diferentes de las que nosotros tenemos. Pero tener esta información podría salvar una vida, podría evitar que haya un desastre, ¿verdad? Entonces, pero los huracanes que se generan también tenemos que verlos como algo, no como un monstruo malo que viene ahí y nos va a atacar. Yo he visto que mucha gente dice, ay, no, ahí viene el huracán, como que tuviera vida propia y que viene a hacernos daño. Y la verdad que todos estos fenómenos son fenómenos naturales que pasarían con o sin humanos y pasan por todas estas interacciones que yo les vengo explicando, pero pasan por algo en lo sabia y en lo hermosa que es nuestra naturaleza, y que la naturaleza no solo es las plantas, sino toda la atmósfera y todas las capas de tierra y todo lo que nos rodea a nivel mundial. Y los huracanes tienen una función que es la de mantener el equilibrio térmico de la Tierra. ¿Qué pasa si nosotros con tecnología lográramos algún día dominar las tormentas? Han visto películas donde están la de geotormenta y todo esto, donde el humano ya inventó máquinas que puede disminuir los huracanes y que no afecta a la Tierra. Entonces en Monterrey nunca tendrían agua como lo que está pasando ahorita. Y además, así sí aumentaría la cantidad de calor de la Tierra de manera abrupta, porque estos huracanes que se dan cuando hay una interacción de diferentes cosas. Por ejemplo, temperatura de 26 grados Celsius o mayor a nivel del mar,
humedad relativa en la atmósfera, poco viento cortante y el efecto Coriolis, que yo les explicaba que es el de los vientos alisios, tienen que interaccionar para que sean los huracanes, pero lo que está haciendo el huracán es como desfogando toda esa cantidad de temperatura que se acumula. Si no existiera el huracán, toda esa temperatura se acumularía y ahí sí viéramos el efecto de cambios abruptos en el clima o variabilidad abrupta en el clima. Entonces, esto pasaría si no tuviéramos los huracanes, entonces necesitamos que sucedan. ¿Qué es el problema? Que nosotros no estamos preparados como humanos para soportar las condiciones de estos huracanes. Entonces, importante que nosotros conozcamos algunas cosas, aquí me voy a ir más rapidito por el tiempo, pero importante que conozcamos nomenclatura. Los huracanes son clasificados por viento y humedad, pero sobre todo por viento. Entonces, las depresiones tropicales que se expresan en los mapas como los que ven de la NOAA, con un circulito vacío, es un sistema organizado de nubes y tormentas que tiene viento de alrededor de 62 kilómetros por hora. Las tormentas tropicales que se expresan de esta manera como un circulito con estas Depresión, cositas de viento por ejemplo, son y vacíos al centro, tormenta. son cuando ya aumenta de 63 a 117 kilómetros por hora el viento. Y el huracán, que ya se expresa con ese circulito ya relleno, son cuando supera los 119 kilómetros por hora de viento. Y estos ya tienen una clasificación de 1 a 5 con diferentes estratos también de viento. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces vemos y dice, ah, no, proviene de depresión tropical, entonces no va a hacer tanto daño de viento. Pero humedad puede traer la misma o inclusive más cuando es una depresión tropical que cuando es un huracán. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también estas crucecitas que vemos aquí en la gráfica son unas crucecitas que en los mapas de la NOAA se utilizan para zonas de inestabilidad, donde ya empieza a llover, pero que tienen un porcentaje de convertirse en huracanes o depresiones tropicales o tormentas tropicales. Cuando es amarilla es menor a 40%, cuando es naranja es de entre 40 y 60%, cuando es roja es de más del 80% de convertirse en un huracán. ¿Qué es convertirse en un huracán? Que todos los sistemas que están generando la lluvia, por ejemplo, ¿cómo se genera un huracán? Hay una zona de baja presión que se genera por evaporación del mar. Sube esa masa de aire caliente y se encuentra una masa de aire frío y empiezan a girar y a girar y a girar. Y cuando ya alcanza una velocidad específica, crea un vértice, que es la parte central del huracán que ustedes ven en las imágenes, que es el ojo del huracán, y empieza a girar rápidamente alrededor de ese vértice. Y eso atrae mucha humedad y genera el viento que afecta en los huracanes, pero atrae mucha humedad. Entonces, por eso es que ustedes ven llover por bandas cuando está el huracán. Y ya luego, cuando el huracán empieza, se usa la escala Saffir-Simpson para categorizarlo de 1 a 5, donde va desde los 113 kilómetros por hora, 119 kilómetros por hora, perdón, hasta las 157 millas por hora o más, que serían más o menos como 300 eh, 20 y pico kilómetros por hora si lo calculan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? ¿Cómo se interpretan las imágenes que nos pone el INSIBUM en Internet normalmente? Y se los voy a hacer con un ejemplo de ahorita. Estas son las imágenes de la no, de la tormenta Alberto cuando se empezó a formar. Entonces, la tormenta Alberto cuando se empezó a formar, se conformó en el océano Pacífico, en el océano Atlántico, perdón, en el Golfo de México específicamente, por todo el giro monzónico que se estaba generando por esos vientos alisios que corren, que vienen vientos desde África y corren alrededor de Centroamérica, porque somos un istmo, ¿verdad? Y ese es la dinámica especial que tiene Centroamérica, pero esto genera zonas de presión baja, que son zonas donde se evapora porque el agua está caliente y donde confluyen esas nubes y empieza a haber una precipitación. Entonces, no tengo la imagen de cuando empezó con 40 y 60%, pero esta es una imagen ya de cuando empezó más del 80% para conformarse en tormenta, y esto es una imagen de las próximas 48 horas, la que está a la izquierda. La que está a la derecha ya es una imagen de lo que puede pasar en los siguientes 5 días, que dice, esa S es de storm, la D es de depresión tropical y la H es de huracán. Y aquí pueden ver ustedes dónde va a estar. A las 10 a.m. todavía era una zona X, que es una zona
baja presión y de confluencia de nubes de lluvia. Luego se transforma en una tormenta tropical que ya es cuando toma su nombre y se empieza a llamar Alberto. Aquí era, cuando era X era Juan o uno. Era la depresión uno. Y aquí ya es tormenta Alberto. Luego se fortalece al pasar por el mar, porque lo que necesita el huracán, un huracán nunca se va a generar en tierra. Lo que se genera en tierra son tornados. El huracán siempre va a necesitar de la masa de agua caliente de los océanos para formarse. Y por eso es que va agarrando fuerza conforme va con el mar. Para el miércoles estaba aquí, para el miércoles ellos decían que iba a estar ya tocando las costas, y para jueves, ya justamente hoy, el pronóstico decía que iba a estar como depresión, porque al tocar tierra pierde esa masa de agua caliente, que es lo que lo alimenta, y empieza a disminuir la velocidad del viento, pero las lluvias persisten, ¿verdad? Es decir, uno dice, ah, pero ya entra como depresión. No, cuidado. El agua todavía lo trae toda la cantidad de agua que traía, pero se dispersa. Entonces, eso es lo que hace que llueva no solo en la parte de donde está la D o este cono, sino que llueve en muchas áreas de México y nos afecta hasta a nosotros en la parte norte. Y este cono que ven ustedes aquí no es lo que dice que la tormenta va a afectar. No es para que digan, ah, va a afectar poquito, va a afectar solo esa zona. No. Esa es una ruta que son rutas probabilísticas del centro de la tormenta. Pero cuando ustedes vean las imágenes que les tengo un poquito adelante, es todo un sistema que está afectando una zona más alta. Entonces las predicciones van cambiando con los días y se van afinando. Si se dan cuenta aquí, ya se formó la tormenta Alberto. Esta es una imagen que fue del miércoles a las 10:48 am y ya tiene la ruta distinta. Miren, ya se puede observar. ¿Por qué? Porque el modelo se va afinando. Es un pronóstico, no es algo que les está asegurando la nueva que va a pasar. Luego, estas son imágenes ya del viernes en la nochecita, donde, bueno, no, esta es una comparativa de imágenes, perdón, donde ustedes pueden ver cómo era el pronóstico o cómo es el pronóstico del miércoles versus el pronóstico del martes. Si se dan cuenta ustedes, el pronóstico del martes está un poquito más arriba del centro del huracán y el pronóstico del miércoles es un pronóstico ya más ajustado. ¿Pero por qué? Porque ya ha avanzado la tormenta, ya ha dado más información, ya sabemos a dónde puede llegar. Por ejemplo, ustedes pueden ver la diferencia de una tormenta que no fue tan fuerte como lo fue Alberto versus un huracán. Entonces, tenemos que tener una depresión tropical que se transforma en un huracán mayor. La M es de Major Hurricane, huracán mayor, por eso es M, porque tiene un huracán de categoría 5. Entonces, cuando disminuye el huracán de categoría 5 o 4, se forma en H, que es de Hurricane, que es de huracán, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí cómo se pronostica toda la ruta y cómo cuando tienen un pronóstico más acertado, este cono está como relleno. Cuando tienen un pronóstico que todavía estamos muy lejanos para saber por dónde va a pasar la tormenta, no rellenan ese conito, ¿verdad? Y ustedes pueden ver la diferencia entre ambos pronósticos, ¿verdad? Esto es un pronóstico más afinado, pero ¿por qué? Porque la tormenta tenía menos tiempo en la que iba a correr por el agua, y aquí es un pronóstico un poquito más difícil porque la tormenta pasa por mucha masa oceánica caliente, donde la tormenta se va a fortalecer. Y entre más se fortalece, más difícil es saber qué ruta va a seguir, ¿verdad? Porque tiene muchos aspectos atmosféricos que van generando ese pronóstico, pero la NOAA casi no falla. La NOAA es muy acertada en sus pronósticos, es decir, cuando la NOAA dice, va por aquí, es casi seguro que va por ahí. Ahora, esta es el pronóstico de lo que está pasando hoy. Y esta diapositiva se la agregué a la presentación hoy a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque es el pronóstico que tenemos, como ustedes pueden ver, ya Alberto se volvió una depresión tropical, porque el circulito así lo marca, pero mantiene su nombre de Alberto, ¿verdad? Y no es el número uno, sino que siempre mantiene el número uno. Y se está monitoreando ahora una zona de baja presión que se está conformando de lluvia aquí en el Océano Pacífico, enfrente de las costas de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, eh, que en los pronósticos para los siguientes 5 días, esta masa de lluvia va a atravesar toda esta parte
de Belice y Guatemala al norte, que no va a afectar solo esa parte de lluvia, sino que nos va a dar lluvia durante el sábado y se va a conformar en esta zona donde probablemente se fortalezca y pueda generar otra tormenta más, que también va a seguir más o menos las mismas rutas que lo que va a formar Alberto. Pero esto ustedes lo pueden ir consultando con Insibume, que comparte estas imágenes. También tenemos otra tormenta que se está monitoreando para el área de Estados Unidos, para las costas aquí de la Florida, pero esta obviamente no tiene impacto para nosotros. Y eso es muy importante porque a veces cuando hay tormentas, Alberto decía los pronósticos, no impacto para Guatemala, pero impacto directo como tormenta, pero lluvia sí nos generó Alberto en la parte norte del país sobre todo. Entonces, para ir concentrándonos en ver cómo se relacionan estas tormentas con el niño y la niña, pues yo tengo esta gráfica aquí que es de un trabajo excelente que hizo el INSIBUME de recopilación de datos y podemos ver diferentes huracanes históricos de Guatemala. Fifi, por ejemplo, que fue en 1974, a quien yo esté donde esté, mi amigo don Pepe Conred, que ya falleció, hablaba mucho de esta tormenta porque él la vivió, pero él me decía, mire, Patojo, me decía, Fifi nos afectó en 1974 y nadie se acuerda de ese huracán. Y muchos de ustedes van a decir, pucha, que sí, yo no me acuerdo de ningún huracán que se llame Fifi. Fue 2 años antes del terremoto, si se dan cuenta. Y ese 1974 ustedes lo pueden observar aquí en la gráfica, que en 1974 había fenómeno de la niña, de 1974-75. Ya van a ver la ruta de Fifi. Paul, 1982, también un huracán que se dio en el Océano Atlántico, 1982. Lo buscamos aquí en la gráfica y tenemos una transición de niño a niña también, ¿verdad? Mitch, 1998, una de las tormentas que más recordamos todos. Busquemos Mitch, 1998. Tenemos por aquí 1998, muy fuerte. Miren, había un niño muy fuerte en 1997-98, como nos pasó ahorita, que era un niño moderado, y transicionamos de 1998 a una niña, a 1999, donde hubo una niña moderada. Condiciones muy parecidas a las que hay ahora, ¿verdad? Que hubo en ese año, huracán Mitch. No digo yo que vaya a haber un huracán Mitch ahorita, no, 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 no es para asustarlos, pero es para que miren ustedes que las condiciones son cíclicas, son repetitivas, hay que tener cuidado, hay que planificar. Están de igual manera, Ágata de igual manera, aquí lo pueden observar. Depresión tropical 16 en 2008 y tormenta tropical 12E. De todos estos, el que más me llama la atención a mí fue Ágata en 2010, que si se recuerdan fue Ágata Pacaya, porque el volcán de Pacaya hizo erupción despuesito que habíamos sido afectados por Ágata, pero Ágata fue una tormenta que se formó en el Pacífico, que no es lo que nos daña más, pero se formó en el Pacífico y se formó en mayo o en marzo. Son etapas donde normalmente no hay tormentas todavía en Guatemala. Esas son las variaciones de clima que yo les digo. Y estas son las rutas. Miren, huracán Mitch. Esta es una imagen preciosa que tiene el periódico, con el respeto que merece toda la gente que perdió algo, familiares o las muertes que hubo en el huracán Mitch, pero como fenómeno climático y como análisis, esto es una imagen muy buena que generaron para ver cómo fue la ruta de toda esta tormenta y cómo empezó como depresión en las costas de Panamá y de Sudamérica y fue evolucionando un huracán durante lo que fue aproximadamente 5 días de avance de este huracán, se movió rapidísimo el huracán, atravesó Honduras donde hizo estragos, atravesó Guatemala donde hizo estragos y luego tuvo la influencia del Océano Pacífico para fortalecerse y volvió a ingresar por México y siguió haciendo estragos en la parte centroamericana de Guatemala. Esa ha sido una de las peores tormentas que hemos experimentado en Guatemala como tal. Pero si se dan cuenta ustedes, aquí tenemos Huracán Fifi, miren la ruta, que parecida a la del Mitch. Huracán Paul, miren la ruta, es un huracán del Pacífico. Eh, tenemos también tormenta tropical Stan, miren cómo fue la tormenta tropical Stan. Tenemos tormenta Ágata, que es la que les digo yo, que es una tormenta que se generó en el Pacífico. Y tenemos tormenta tropical para nosotros ETA. Esta venía también de las costas, igual que la de Mitch, y todas son más o menos en la misma época, septiembre, octubre, noviembre.
¿Qué pasó con ETA? Que no ingresó como huracán hacia el país en su totalidad, no ingresó ese vértice del huracán, pero sí atrajo mucha lluvia. Y esto es lo que yo les decía. Si lo pueden observar aquí, el centro del huracán y la proyección de la ruta de ese centro del huracán es solo aquí donde está el cono. Pero esta gráfica aquí es lo importante. Miren, entre más rojito es más concentración de agua y entre más verdecito es menos concentración de agua, pero es una gran concentración aunque sea verde. Miren todo el agua que venía arrastrando este sistema. Es una cantidad exagerada de agua que aunque no entre como huracán, esto al tocar tierra se dispersa y puede que cuando toque Honduras genere tormentas en Guatemala, en El Salvador y en otros lugares. Puede dejar humedad aquí, seguir avanzando como tormenta, como lo que hizo ETA, se fue hacia las costas de Estados Unidos, pasó por el Caribe haciendo estragos y a nosotros nos dejó mucho daño, sobre todo en las partes de Belice y Petén, Santa Rosa, nos dejó muchísimo daño en Escuintla también, pero ¿por qué en Escuintla si no pasó por ahí la tormenta? No, no pasó por ahí el vértice, pero sí generó mucha humedad que nos afectó. Entonces es muy importante entender eso, ¿verdad? Otro, y ya para terminar, 5 minutos, la sequía también se puede experimentar y se puede comparar con el fenómeno del niño y la niña en esas transiciones que tenemos. Pero aquí es al revés, de niña a niño, ¿verdad? La sequía del 2001 también lo encontramos aquí en etapas transicionales. La sequía del año 2009 también la encontramos aquí en etapas transicionales. Miren, aquí está niño moderado 2009 a 2010 y niña moderada 2010 a 2011. Si no aparecen los años aquí en esta gráfica en alguna forma es porque fueron temporadas neutras, pero si se dan cuenta ustedes aquí, son transiciones de niño a niña, ¿verdad? Pero como les digo, aquí en Guatemala es eh, difícil saber qué daño vamos a tener porque somos un istmo, somos muy, muy cortitos, somos muy pequeñitos y tenemos ambos océanos a los lados. Entonces, eso nos genera toda la riqueza y lo bonito que es Guatemala con nuestros diferentes climas, pero también es peligroso de alguna manera, ¿verdad? Otros fenómenos que nosotros podemos experimentar por estas variables climáticas o variabilidad climática que se da son tornados. En Guatemala no mucho, porque nuestra topografía no deja que se generen tornados muy fuertes, pero hemos tenido tornados algo fuertecitos, como lo que pasó el 26 de agosto en 2012, que arrancó árboles, tendió eléctrico y generó algunas personas perdidas por ahí. Y esto es como cuando el INSIBUME y nosotros como CEDECID compartimos esas imágenes de tormentas eléctricas. Todo lo que genera tormentas eléctricas, que son superceldas, pueden dar paso a tornados. Esto lo podemos hablar en otras charlas un poquito más específico de cómo se generan, pero puede ser afectado también por estos fenómenos del niño y de la niña. Y este año que tuvimos niño, ustedes vieron la cantidad de incendios forestales violentos que tuvimos, donde podemos observar como por ejemplo el del volcán de Agua y de otras 33 zonas de volcanes que estuvieron muy afectadas, el del Cerro Alush, el del biotopo del Quetzal. Tuvimos muchos incendios forestales que se experimentan por estos fenómenos del niño y la niña que se dan en Guatemala. Ahora la duda que tenemos que hacer nosotros es, ¿estamos preparados? ¿Tenemos la suficiente información como país? ¿Hemos fortalecido nuestras instituciones? Porque rápido nosotros alegamos y decimos, es que el INSIUME no le pega. ¿Por qué? Ahí hay profesionales excelentes, yo se los aseguro, pero necesitamos datos, necesitamos equipo, necesitamos que esa gente tenga todo lo necesario para poder ellos hacer su magia. Su magia es calcular, pronosticar, pero si les damos eh, una pistola de agua a alguien para apagar un incendio, no va a lograr nada. Así sea el bombero más experimentado, necesita que le demos todas las condiciones para poder combatir un incendio. Y aquí para combatir también esto y para generar información, necesitamos darle a nuestros expertos todo lo necesario para que puedan generar la información. Entonces, yo les agradezco muchísimo la atención. Esta charla, pues a mí me gustaría tener 2 horas con ustedes, pero me pasé 5 minutos. Agradezco muchísimo de veras la asistencia. Vimos que había mucha gente interesada y pues regreso a la licenciada Coronado para las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Definitivamente una conferencia muy informativa. Hay muchas felicitaciones, pero sobre todo la forma de comunicarlo fue muy digerible. Sabemos que hay términos que no los conocemos, pero usted los hizo muy fáciles. Entonces, eso
se aprecia bastante. Muchas gracias, ingeniero. Acá y definitivamente hay que seguir con este tipo de informaciones, de información para darle una secuencia a todo este tema. No, no podemos quedarnos como universidad solamente con esto. Esto es lo inicial. Vamos a ver si podemos hacer como un programa o algo para estar siempre informados. Y aquí hay ciertas preguntas. Dice, ¿en qué página puedo saber del pronóstico en que se aproxima cualquier fenómeno ambiental? Muy bien. Respondiendo a la pregunta, esto es algo que platicábamos con la licenciada Coronado y con la maestra Ralda. Hay que tener cuidado ahora con las redes sociales, porque pasan mucha información falsa y ponen ahí que viene un huracán, que no sé qué, y es mentira. Que va a haber tormentas porque hay un fenómeno Eldritch, o no sé cómo le llamaron al fenómeno que iba a haber en toda la costa del Pacífico. Hay que tener cuidado. Hay que consultar medios oficiales. El Twitter del Insibume, el real, no el de broma, porque hay un Twitter ahí que hace chistes y todo, pero el Twitter oficial del Insibume es nuestro medio nacional para la información técnica de cualquier fenómeno meteorológico biológico. Nosotros, como se decía, también compartimos la información del INSIBUME, generamos boletines para la universidad para que las autoridades puedan tomar decisiones porque creemos que tienen que ser ya específicas para la universidad, ¿verdad? Pero INSIBUME, tanto en la página del INSIBUME como en sus redes sociales, ahí transmiten la información técnica. Y CONRED, que es nuestro ente nacional de gestión de riesgo, es la que debe consultarse para los eventos de preparación ante desastres, ¿verdad? Ahora, si ustedes consultan medios internacionales, pueden consultar, por ejemplo, la página de la NOAA, pero hay que saber navegar dentro de esa página para poder consultar la información y también hay que saber un poquito para interpretarla y para no solo ser sensacionalistas con compartir, miren lo que está pasando, ¿verdad? Entonces hay que realizar una explicación de por medio. Y normalmente estos pronósticos también los van a encontrar en inglés en la NOAA, entonces también hay que dominar el idioma para poderlo conocer. Y un idioma no solo eh, de normal, sino un idioma técnico, ¿verdad? Porque ellos usan mucha palabra técnica. Entonces, pero el INSIBUME en sus redes sociales sería nuestro medio principal para consulta y también hay algunos profesionales muy buenos, como el ingeniero Castañón, el ingeniero Bardales, que son climatólogos y que son expertos, que tienen páginas como Aqua Consulta, que se puede también consultar, que yo tengo pues el gusto de llamarle amigo al ingeniero Bardales, que son muy buenos para estos temas y les gusta mucho y lo hacen ad honorem, ¿verdad? Ya, muchas gracias, ingeniero. Y acá dice, soy Lacho, muy buen día. Al pasar por un curso en arquitectura, aprendí que los materiales, según la aplicación de energía, se contraen o se expanden. Y lo mismo pasa con nuestro planeta, por ser un material, así que cuando tiene frío se contrae y cuando hay calor se expande. Me pareció Sí, bastante interesante el comentario. sí, Y de miren, a ahí, nivel mundial hay que estudiarlo un poquito más porque eso conlleva la contracción y la expansión, son cosas más como en las capas atmosféricas, no tanto en la capa terrestre. Todavía estamos estudiando si existe alguna relación con la cuestión climática, con los sismos, con las masas continentales, pero no hay suficientes datos. No hay nadie que responsablemente les asegure que eso es así. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Lo que sí es que los materiales sí se contraen y se expande. expanden con la temperatura y eso es un tema que se llama distensión térmica. Cuando ustedes oyen que madera cruje sin nada, es ahí que nosotros tenemos costumbres de que, me están espantando, no. La madera, sobre todo, es un material que se expande mucho con el calor, se contrae mucho con el frío, y cuando hay variables de esa temperatura o variabilidad de esa temperatura, hacen un ruido porque obviamente son materiales sólidos, ¿verdad? Pero sí, normalmente todos los materiales se comportan así en diferentes escalas de temperatura. Gracias. Y acá, pues mire, hay muchas felicitaciones, ingeniero. Ay, A la orden, es un gusto. gracias. Y aquí dice Carlos Robles, ¿las causas de todos estos fenómenos son naturales o tienen que ver todo con lo que el hombre ha dañado? Miren, eso es una cuestión que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el aspecto de la variabilidad climática, porque nosotros le llamamos cambio o variabilidad. No importa tanto el nombre, sino a lo que nos comprometemos con esto. Porque cuando nosotros nos comprometemos a comprar un seguro de un carro,
El seguro llega, mira si uno está bien, todo qué bonito, y después mira quién tuvo la culpa, ¿verdad? Para ver si paga o no paga el seguro. Con los seguros de riesgo también es así a nivel nacional. Si uno compra un seguro para cambio climático, luego tiene uno que comprobar que fue por el cambio climático. Pero eh, sí, lo que hace el ser humano incide. Lo que no sabemos con seguridad es qué tanto del porcentaje incide el ser humano, porque como les digo, la Tierra se ha calentado y enfriado muchísimas veces a lo largo de la vida de la Tierra. Recuerden que tiene miles de millones de años la Tierra y que nosotros hemos vivido como seres humanos erguidos en dos patas, por decirlo de alguna forma, animal, los últimos 12.000 años más o menos, ya como el ser humano como lo conocemos. Entonces, imagínense, es una nadita de tiempo. Entonces, no sabemos todavía qué tanto hemos incidido con los combustibles fósiles. De que si hay una incidencia, la hay, pero también nosotros podríamos cambiarnos a energías libres de contaminación, por ejemplo, pero hay que tener cuidado porque tener un carro eléctrico no quiere decir que ya no estamos consumiendo combustibles fósiles. Ese carro eléctrico, la energía se puede generar del carbón también para consumirla. Tenemos que experimentar con la energía eólica, la energía geotérmica, para esa energía eléctrica, si sea limpia realmente. Pero también otros aspectos como por ejemplo la arena del Sahara que se desprende de los desiertos de África, erupciones volcánicas violentas de supervolcanes que tenemos alrededor del mundo, también pueden incidir en el calentamiento global. Entonces, todavía no tenemos esos datos y en eso es que otros países, por decirlo de una manera, eh, no quieren firmar porque no le han comprobado eso, ¿verdad? Entonces, es un tema polémico, ¿verdad? Pero sí, sí hay una cierta incidencia, pero no sabemos qué tanto. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Acá hay una pregunta más. Dice, estimado ingeniero, ¿qué fenómeno genera el corredor seco? Nos dice José Luis Pineda de León. Pues todas estas interacciones entre el niño y la niña son las que generan el corredor seco, pero esto en una interacción con lo que hacemos como el ser humano. Y es aquí donde sí tiene mucha incidencia lo que decía el compañero que hizo la pregunta anterior. El corredor seco ha aumentado. Nosotros tendríamos ese corredor seco sí o sí con nuestra interacción o sin nuestra interacción. Sin embargo, la violencia con la que ese o la velocidad con la que ese corredor seco avanza, avanza sí por lo que nosotros hacemos, como por ejemplo impermeabilizar demasiado las zonas de recarga hídrica, que es cuando nosotros ponemos asfalto o cemento en lugares donde normalmente son de infiltración de agua. Entonces, el agua ya no se capta y no llega a las zonas, lo que hace más grande el corredor seco. También utilizar cultivos que no son los específicos de esa área. Por ejemplo, nos gusta sembrar caña, frijol, maíz en todos lados, pero tal vez no es lo que necesita la zona, ¿verdad? Tal vez son zonas de protección forestal que nosotros convertimos a cultivos y por eso avanza esa situación del corredor seco. Pero obviamente se van a ver más afectados o van a avanzar de manera más rápida por los fenómenos del niño y de la niña. Pero ese corredor es una zona de vida normal de Guatemala que se ha aumentado por cómo nosotros sí incidimos en todas las cuestiones agrícolas y de vivienda y de ordenamiento territorial que no tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Y lo que platicábamos antes de la conferencia, yo creo que no verlo, y usted lo explicó durante la conferencia, no ver estos fenómenos aislados solo para Guatemala o la región centroamericana, sino esto es a nivel mundial y afecta más que todo a ciertos países, más que a otros, definitivamente por la posición geográfica. Algo que estaba escuchando es que el canal de Panamá sí se ha visto muy afectado y eso es como una cadenita. Todo esto viene a afectar la economía y otras muchas áreas de Perdón. del país y de la región. Entonces, tenemos que ver en forma global toda la situación, no solamente qué está pasando aquí en Guatemala, sino como usted nos decía, qué es lo que provoca que esté pasando esto en Guatemala para poder como comprender otras muchas cosas. Claro, sí, miren, nosotros como países pues nos acostumbramos a medios de subsistencia, una comunidad que es pesquera, tiene ese conocimiento ancestral y es pesquera por generaciones. El canal de Panamá es algo que le da pues mucho ingreso a Panamá como tal, porque toda la parte marítima de comercio tiene que pasar por ahí, pero
Cuando estamos acostumbrados a solo una actividad y a solo depender de una cuestión, es cuando más vulnerables nos hacemos a los efectos de la variabilidad o cambio climático, como le quieran llamar. La adaptación al cambio climático es eso, estar preparado y tener estrategias para combatir la falta de lo que vamos a tener en algún momento. Por ejemplo, como ustedes vieron lo de la surgencia que yo les expliqué, hay temporadas donde la pesca es muy buena en el Océano Pacífico, pero hay otras cuando está el efecto del niño en el que la pesca va a disminuir porque los peces buscan las aguas donde hay nutrientes y migran. Entonces, ¿qué hace esa comunidad pesquera mientras no tiene la disponibilidad de los recursos? ¿Qué planes como país generamos para que esas comunidades no sufran el impacto de la variabilidad climática? Eso es adaptación al cambio climático. Reubicar una población puede ser una cuestión que sea una necesidad por el cambio climático o por la variabilidad climática, pero la adaptación es sin tener que reubicar a esa población, qué planes tenemos nosotros para ellos, para que puedan sobrevivir durante esa temporalidad, para que cuando venga de nuevo el efecto de las urgencias a sus playas, ellos puedan seguir dedicándose a la pesca, Ujú. pero que no tengan que pasar 12 meses, 9 meses sin ninguna entrada económica porque ellos no pueden pescar durante ese tiempo. Entonces, eso es lo que los países tenemos que estar preocupados por. No solo cómo son las energías, cómo consumimos, cómo utilizamos los combustibles fósiles, sino las estrategias que tenemos para las comunidades Ujú. y para la sociedad que es afectada por esos impactos de los fenómenos hidrometeorológicos, ¿verdad? Mira qué interesante porque yo creo que como Universidad de San Carlos, uno de nuestros ejes es la investigación y esto es parte de, y se decir, pues yo creo que está o estará muy involucrado en todo esto. Ojalá que se pueda hacer como algo, una estrategia o no sé, algo conjuntamente con el gobierno para que todo esto se dé. Y que no sea solo un sueño, sino que sea algo palpable a corto, mediano y largo plazo. Dice aquí Bernie Gamaliel Castillo, debido al cambio climático hoy en día se debe diseñar con datos climáticos a partir de 2010 en adelante, ya que los datos antiguos no servirán por la adaptación hoy en día. Depende, porque como les digo, esto puede ser cíclico. Si nosotros estamos diseñando solo por ciclos cortos, puede que el ciclo cambie de nuevo en algún momento y perdamos la importancia de los datos antiguos. Lo que tenemos que hacer realmente, en mi humilde perspectiva de la situación, es utilizar un espectro ampliado de los datos. Es decir, estos datos del 2010, obvio, son muy importantes para nosotros ahora, pero si queremos planificar a largo plazo, tenemos que utilizar los datos de 100 años antes, 100 años después y generar una serie de datos de 200 años por lo menos que nos permitan decir dónde está el ciclo, porque de repente, si yo analizo datos de solo 10 años, por ejemplo, veo que en esos 10 años cambia solo de niño a niña una vez, pero puede que en esos datos históricos de hace 200 años pudiera haber una cuestión más grande y decir, ah, no, hay una variabilidad más grande que sea solo cada 70 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber con los daños de los últimos, con los datos de los últimos 10 años nada más? Imposible. Claro, nos sirven para ahora, para tomar acciones puntuales de lo que está sucediendo en la actualidad, pero para tomar datos para una planificación a largo plazo, que es lo que nos falta como cultura humana, ¿verdad? Planificar a largo plazo, necesitamos más datos, observar más información para saber si no hay una cuestión más macro de cambio, ¿verdad? Porque esto lo estamos observando en las oscilaciones del sur del niño, ¿verdad? Del ENOS o del ENSO, como lo encuentren, es hace poquito que lo empezamos a experimentar, pero no sabemos si hay otro tipo de fenómenos que inciden en el niño y la niña que sean de más larga duración, ¿verdad? Entonces, sí, hasta cierto punto, pero necesitamos esa información de datos más robusta, ¿verdad? Ya, sí. Tenemos que conocer la historia para conocer nuestro presente y planificar nuestro Exacto, futuro. así es. Acá dice el ingeniero Raúl Gabriel Vargas de Sedecir que nos compartió ya el link del INSIBUME. Ahí está en el chat, lo pueden ver. Y también está el link de asistencia. Por el tiempo, pues vamos a ir terminando, ingeniero. Yo creo que esto nos deja nada más como el principio y el interés para seguir escuchando acerca de estos temas
que son de total importancia para todos en estos tiempos. Y pues vamos a platicar ya en conjunto con CEDECID y la Unidad de Inducción y Desarrollo para seguir haciendo posible esto. Un gusto.